Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, quiero darles la bienvenida al 14º Congreso Minero de la ANDI. Reiteramos muy amablemente que pongan todos sus dispositivos móviles en modo silencio para evitar interrupciones durante nuestra agenda académica. Muy bien, a continuación invitamos a subir al escenario a la viceministra de Minas y Energía, la doctora Carolina Rojas, y también al doctor Jaime Mauricio Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. Ministra, doctor, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y doctor Concha, le cedo la palabra. Viceministra, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Vamos a dar inicio. Sé que hay unas 40 personas perdidas por Corferias, nuestra gente la está buscando, pero por supuesto un poco por la hora ya toca iniciar porque si no la agenda se nos desbarata. De verdad que muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que este congreso, digamos, acompaña lo que era la feria minera de hace unos años. Hoy la feria es una feria, por supuesto minera, pero también tiene que ver con encadenamientos. La lógica cuando uno trata el tema minero en ANDI, pues es el tema de cómo encadena con la industria de servicios. Y entonces también en los momentos del almuerzo y al final los invitamos a visitar nuestro pabellón 1, donde están las empresas de la cadena minera, metalmecánica, de eficiencia energética y de transporte. Ayer también tuvimos muchos mineros, ayer estábamos en nuestro congreso de eficiencia energética. Ustedes saben que el sector minero es uno de los mayores consumidores de energía, entonces los teníamos a muchos aquí y curiosamente teníamos muchos en otro evento, que era el Marketplace, que es el que tiene que ver con responsabilidad social de la ANDI. Entonces hemos tenido al sector minero bien activo esta semana en eventos de ANDI. Para arrancar, lo que quiero decir iniciando es pues que la verdad es que estamos de luto las empresas, los trabajadores. No es posible que nos estén matando a la gente por hacer su trabajo. Entonces, de verdad, desde el Congreso Minero, no solo a nombre de la ANDI, sino a nombre de todos los presentes, pues el saludo solidario a los familiares de Óscar Alarcón, de Henry Martínez, de Laura Flores, de Camilo Tirado, y de verdad que primero la vida y un rechazo contundente a estos ataques de la violencia contra nuestro sector. Yo quisiera arrancar con un minuto de silencio por estas personas. Muchas gracias. Lo segundo, quiero leerles un comunicado que sacó la ANDI ayer y que me parece por supuesto pertinente hacerlo en este evento. ANDI hace un llamado a unir esfuerzos para proteger y rodear a los trabajadores y empresas que hacen minería responsable. Con ocasión de las últimas noticias publicadas a raíz del ataque del que fueron víctimas colaboradores de la empresa Continental Gold en el municipio de Yarumara, Antioquia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hace un urgente llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, al sector privado del país y a la sociedad en general para rodear y unir esfuerzos en contra de la extracción ilícita de recursos. Para el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el sector empresarial en Colombia ha demostrado tener una muy alta capacidad de resiliencia y un gran compromiso de seguir adelante en medio de los conflictos y adversidades. Hoy la violencia continúa azotando al país y muestra de ellos son los continuos asesinatos a líderes sociales
y la más reciente masacre de que fue víctima Continental Gold, donde perdieron la vida 3 geólogos. Colombia debe unirse para apoyar a las víctimas e impulsarlas a continuar apostando por el país. La ANDI ve con gran preocupación que el debate por el acto terrorista perpetrado en contra de la minera y sus colaboradores se está viendo contaminado por declaraciones imprecisas o sacadas de contexto, orientadas a convertir en forma malintencionada una empresa víctima en una empresa negligente en la protección de sus trabajadores. Según el dirigente gremial, tanto Continental Gold como miles de empresas en el país dedican importantes recursos económicos, humanos y de tiempo a crear y operar esquemas de protección a sus trabajadores y a su infraestructura y a aportar de manera decidida al progreso del país. Esta realidad no admite discusión. El sector minero encuentra en la extracción ilícita de recursos no solo un enemigo del medio ambiente, sino un actor con comportamientos criminales. Rodear a las fuerzas militares y a las compañías que luchan contra este flagelo debe ser un imperativo de toda la sociedad colombiana, manifestó McMaster, quien recordó la importancia que tiene la industria mineroenergética para el desarrollo económico y social del país y de sus regiones. La ANDI hace un llamado al país entero para que rechace de manera vehemente a los victimarios y rodee a las víctimas, en este caso, tanto a los colaboradores de Continental Gold como a sus familias y a la empresa. Vamos a contar un poquito el contexto del sector mineroenergético. Uno ve, y ¿por qué voy a hablar a pesar de un congreso minero? También voy a hablar de hidrocarburos y algo de energía, porque la verdad es que por la temática muchos de los escritos también son de esos sectores, ¿sí? Uno ve un sector, y por favor vayan sumando unas cuentas de servilleta que van a entender por qué la ANDI tiene una vicepresidencia de minería, hidrocarburos y energía. El sector ha venido decreciendo un poco su participación en los últimos años, un poco debido a los precios, pero también a dificultades. Hoy estamos hablando de que el sector minero y de hidrocarburos representa un poco más del 5% del PIB del país. Y allí a su derecha ven un poco lo que ha pasado entre enero-julio del 2017 y del 2018, en donde ha caído un poco, digamos, la producción en minería y en el caso de hidrocarburos, pues vía precios, digamos que ha venido subiendo. Pero entonces hablábamos allí de 5 puntos del PIB. Por supuesto, en estas cuentas de servilleta vamos a repetir cotizaciones, pero sumas, digámoslo, pero yo digo vamos sumando, 5% del PIB. Estas son las exportaciones colombianas de minería y petróleo entre 2000 y 2018. Hoy en día son cerca del 60% de las exportaciones del país, ¿sí? Y si ustedes miran allí el año 2017, estamos hablando de que si las exportaciones fueran sin el sector minero energético, tendríamos 20.917 millones de dólares menos en exportaciones. Es decir, que si no tuviéramos este sector, para lograr esos ingresos de las divisas, tendríamos que lograr un 7.2% adicional del PIB. Algunos dicen, bueno, digo, cuentas de servilleta, pero vamos sumando, 5 y 7.2. Y esta es la balanza comercial deficitaria el año pasado. Imagínense para las cuentas del sector externo una balanza comercial de 30.610 millones de dólares. Entonces, entienden por qué en la ANDI el tema de minería y hidrocarburos es importante y el país todavía no lo entiende, ¿sí? Miren, el equilibrio del sector externo y el balance del sector externo depende de este sector, ¿sí? Sigamos mirando el sector externo por inversión extranjera, ¿sí? Estaríamos hablando, sin minería y petróleo, ¿sí?, de 4.062 millones menos, otro 1.4% del PIB. 5 por PIB, 7.2 por inversión
el equivalente al 1.4% del PIB. Imagínense también el desequilibrio, ¿sí? Esto implicaría, si no hubiera el sector, que pudiéramos tener un dólar a 8.000, 9.000 pesos. ¿Cuáles de nuestras industrias serían competitivas si tuvieran que importar sus materias primas y bienes de capital a una tasa de cambio de esas? Entonces, entiendan un poco también el efecto y la importancia de este sector. Este es el consumo de energéticos en Colombia, ¿sí? Y vemos allí petróleo, gas natural, electricidad, biomasa, carbón, ¿sí? Supongamos que tuviéramos que importar todo lo que producimos para producir energía, para que los camiones puedan transportar la carga, para que los carros caminen, para que las generadoras produzcan energía, para que muchas de nuestras empresas generen energía a través de gas y carbón. Estaríamos hablando más o menos de 12.000 millones de dólares anuales. Eso equivale al 4% del PIB. Entonces vamos sumando el 5, más el 7, más el 1,4, más el 4. Y miremos en términos de Andy. Los encadenamientos hacia adelante de la minería. La minería es la materia prima de la mayoría de los sectores industriales que desarrollan sus negocios en Colombia. Estaríamos hablando solo en minería de 1%, si hablo de sector minero energético estaría hablando de cerca del 3%. Entonces, sumemos un 3% de los efectos. Y miremoslos hacia atrás, los sectores que le proveen al sector de minería de hidrocarburos bienes y servicios para que funcionen, que si no existieran, ustedes ya vieron la tragedia que pasó con muchos de los proveedores de hidrocarburos con la caída de precios en 2014, ¿sí? Fue más o menos 120.000 empleos que se perdieron en el país en ese par de años, ¿sí? Estaríamos hablando casi de otro 3%. Es decir, vía encadenamientos, otros 6 puntos del PIB. Y si hablamos del tema de generación de recursos fiscales, pues se cayó el precio del petróleo y nos metieron 2 reformas tributarias. Y las utilidades del año pasado de Ecopetrol le generaron el equivalente a una reforma tributaria, y con las noticias de precios de esta semana, si la cosa continúa, casi que se le generan recursos equivalentes a otra reforma tributaria al gobierno. Entonces estos fueron más o menos otros 2,5 puntos del PIB en recursos fiscales. Y aquí no voy a hacer la conversión en el tema de regalías, pero desde el 2012 hasta hoy ha habido 30.3 billones de pesos de regalías que van a las regiones y que van a proyectos sociales: transporte, educación, ambiental, ciencia, vivienda, agricultura, minas, energía, deporte, inclusión, salud, inclusión social y salud. Entonces, cuando uno dice minería no, hidrocarburos no, ¿sí? Y a mucha gente le suena bien, ¿sí? Pues mire lo que uno está poniendo en riesgo. Esa sumita da, como digo, cuentas de servilleta, pero da cerca del 25% del PIB, sumando el efecto en sector externo, ¿sí? Sumando el efecto en encadenamientos, sumando el efecto en recursos fiscales para el país y para las regiones. Vuelvo y digo, es suma de servilleta, está duplicado. Cuando uno produce no puede volver a contar, digamos, lo que exporta, porque lo que exporta fue producido. Pero, como digo yo, unas cuenticas de servilleta, digamos la mitad, para hacerlo económicamente, y estamos hablando de el 12-13% del PIB. Daría mucho más de la mitad haciéndolo econométricamente. La ANDI, a raíz de un trabajo que se hizo precisamente con el sector y a raíz de la creación del Centro Nacional del Agua y de las cosas que están pasando en región, está cambiando su visión del territorio, no solo por el sector minero energético, sino por todas las industrias. Todo el sector privado, cualquier empresa tiene hoy unos retos en el territorio bien diferentes a lo que era hace unos años. Las decisiones antes todas se tomaban en el centro del país, hoy las regiones
quieren participar, quieren ser presentes de sus decisiones, y si no las tenemos en cuenta, pues vamos a tener conflictos. Y hay pues regulación, temas de institucionalidad, temas de agua, temas de calidad de aire, temas de cambio climático, es decir, tenemos que fortalecer la gestión individual. Y en el territorio tenemos una serie de retos. Ustedes saben que allá hay ríos, allá hay páramos, allá hay parques, allá hay comunidades, allá hay empresas, allá hay minas, allá hay hidrocarburos, todos con una serie de intereses legítimos, ¿sí?, que hay que ponerlos a sentar en una mesa y tratar de encontrar los temas comunes, ¿sí? Y nosotros un poco lo que hemos visto ya en Andi cuando vamos a los territorios es que la gestión e innovación individual no es suficiente. O sea, no es suficiente todos los esfuerzos que hace cada una de sus empresas aisladamente. Y lo que hemos venido apostándole, y tenemos ya varios proyectos, es a la gestión comunitaria. Varias empresas con la comunidad y con las autoridades de la región haciendo una misma apuesta y todos caminando para el mismo lado, ¿sí? Entonces esto se hace a través de alianzas colectivas, ¿sí? Y no les voy a contar hoy, pero lo del Putumayo, ustedes lo vieron en Colombia Genera, eso va muy bien, ya tenemos un número plural de empresas petroleras recuperando el eje de biodiversidad entre Amazonía y Andes, de la mano de la Corporación de Corpo Amazonía, de la mano del Instituto Sinchi, de la mano de Parques Nacionales, de Von Humboldt, todos trabajando de la mano y de la mano de las comunidades, ¿sí? Lo mismo vamos a inaugurar ahora en octubre un proyecto similar en Canal del Dique con empresas de energía eléctrica, gas y algunas empresas industriales. Entonces, lo que estamos haciendo es mapeando en las regiones dónde están nuestras empresas, quiénes son los actores, y los estamos sentando en la mesa y nos estamos sentando con ellos a hablar con ellos y a que entiendan, por supuesto, el impacto que tienen estas empresas, pero también a que las empresas entiendan cuáles son los intereses de esa región y podamos trabajar conjuntamente. Definitivamente creemos que esta visión de trabajar en el territorio y de trabajar colectivamente nos soluciona muchos de los conflictos que tiene, no solo este sector, como les digo, esos conflictos ya los estamos viendo en otros sectores. Contar algunas de las cosas que hemos hecho en Andi en el último año a través del sector. Y este es un trabajo de 6 años, pero que digamos que ya empezó a concluir su primera etapa en el primer año. Y es el tema de la compatibilidad de la minería en la sabana de Bogotá, ¿sí? Y un poco también de donde sale ese tema de la visión territorial de la Andi, ¿sí? O sea, este trabajo nos sirvió mucho para llegar a esa conclusión de que hay que trabajar allá y que hay que trabajar colectivamente, ¿sí? Lo primero es, mapeamos las empresas. Los gremios no sabemos dónde están nuestras empresas, sabemos dónde tienen la oficina, ¿sí? Pero no sabemos dónde tienen su planta de producción, su centro logístico, dónde están ubicados. Si uno mapea dónde están sus empresas y mapea, digamos, ciertas cosas que pasan en el territorio, caso Bogotá, ya posterior a esto, por ejemplo, hemos mapeado todas las empresas de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, que son afiliadas, y hemos puesto en el mapa todos los temas ambientales, los temas de logística, ¿sí? Y ya empiezan, por supuesto, a surgir conflictos. Entonces ya nos ha tocado reunirnos con unas empresas donde, por decir algo, la ALO les va a pasar por la mitad, ¿sí? Entonces, hombre, si la ALO está planeada para pasar por la mitad de su empresa, pues hay que pensar con las autoridades dónde está el POT de Bogotá y dónde se pueden trasladar para que hagan una inversión segura en su siguiente etapa y que empecemos a ver ese traslado cómo es. No es tan fácil en el caso del sector mineroenergético porque uno no puede trasladar el mineral o el hidrocarburo de un sitio a otro, pero sí nos sirvió este ejercicio de mapear y de mirar esos mapas porque efectivamente vimos que había conflictos de algunos títulos con algunos temas, reservas, páramo, etcétera, y nos sirvió para reunirnos con todos esos actores en la región, ¿sí? Y muchos de estos actores que ustedes ven aquí abajo
que además con una problemática bien difícil, por ejemplo, en el caso de la Sabana de Bogotá, muchos de los recursos, por ejemplo, arcillas, muchas de las arcillas, el único sitio donde hay en Colombia ese tipo de arcillas para fabricar el pocillo blanco es en Bogotá. Entonces, imagínense donde le dijeran, no, usted tiene que cerrar aquí, pues eso viene toda una cadena con la industria cerámica, eso que desaparecería. ¿Sí? Entonces, los retos fueron bien interesantes, hicimos mesas de trabajo, con todas estas empresas visitamos, fuimos a mirar cada uno de los proyectos, se hicieron los cruces, nos sentamos con las autoridades, nos sentamos con los jueces, nos sentamos con los alcaldes, con la corporación, y al final logramos este año lograr la compatibilidad de la minería en ciertas áreas donde muchos de los títulos de estos señores, digamos, pueden operar. Pero estos señores también, al ver las incompatibilidades, tomaron algunas decisiones, sustracciones, reducciones de títulos, ya allí no voy a explorar, eso es en páramo, ni para qué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Viene un reto, ahora que es todo el tema del PONCA, porque entonces, digamos que aquí tenemos unos insumos, ya tenemos compatibilidad minera, pero ahora viene la discusión del PONCA y después vendrá el otro instrumento, entonces no paramos, pero finalmente, conclusión, el tema es en las regiones, viendo compatibilidades y con la gente de la región. Muchos de los opositores a minería de este ejercicio hoy van a empezar ejercicios con estas empresas para fortalecer reservas de la sociedad minera. Entonces, muchos de los que eran opositores con este ejercicio de charla se van a volver socios en proyectos ambientales de las empresas a las que se oponían. También trabajamos algunas reglas. Usted sabe que salió finalmente entonces la norma de cambios menores en las licencias ambientales. Fue un tema que se detectó en nuestro Comité Ambiental Minero Energético y bueno, salió la nueva norma que reduce tiempos, da mayor certidumbre, no reduce la exigencia ambiental y aplica a proyectos mineros de autoridad nacional regionales y por supuesto descongestiona la autoridad de procesos administrativos menores. También creamos un grupo con nuestras empresas de carbón y logramos a través de unas sentadas que tuvimos con el Ministerio de Medio Ambiente concertar la política ambiental para la cadena productiva del carbón. Y tenemos algunos retos que estamos trabajando ya con el nuevo gobierno y que hemos charlado, hemos ya tenido 2 o 3 reuniones con la ministra, tuvimos unas reuniones en el marco de nuestra asamblea o Congreso Empresarial Colombiano muy enriquecedora. Por supuesto, tanto el ministerio como nosotros estamos esperando el pronunciamiento de la Corte sobre la sentencia de Cumaral, pero por supuesto, una vez salga ese pronunciamiento, habrá que liderar una reglamentación para generar certidumbre jurídica sobre el tema de consultas populares. ¿Sí? Con el grupo de Vanessa sabemos que están trabajando, pero digamos hay que, y ese es un reto también para nosotros los gremios, porque ayer por ejemplo me escribieron, ya están trabajando el POT en Tolima del río Saldaña, entonces como son tantos POTs, uno no puede cubrir todo, pero entonces le va a tocar a muchos de ustedes, señores afiliados, sentarse a nombre de la industria en esos POTs. Si no nos sentamos, yo digo un poco eso es como en el conjunto de uno, si uno no se sienta en la junta del conjunto, otros le deciden si el niño de uno puede jugar en el parque o no, y si puede botar la basura por el chuto. Entonces aquí pasa lo mismo, y por supuesto sé que el Ministerio de Minas y Energía viene haciendo todo un trabajo, pero siempre nos quedamos cortos hay que ver cómo hacemos para hacer presencia en la mayoría de estos tipos de instrumentos de ordenamiento territorial. Por supuesto, la expedición de la ley de consultas previas, ¿sí? Que dé certidumbre jurídica. Nosotros pensamos que el trabajo de Ministerio ANM y ANH, también con las regiones, debe ser más articulado, Carolina. Muchas veces vemos que ANM hace un buen trabajo, ANH también, el mismo ministerio, pero a un alcalde llegan
3 no necesariamente con el mismo cuento. Entonces, ahí tal vez la propuesta es articular más ese trabajo de estas entidades. La lucha frontal contra la extracción ilícita de recursos minerales, y eso por supuesto hay que articularlo con el Ministerio de Minas, Energía, Defensa, Ambiente y todos los organismos de control. Estamos ya trabajando con el grupo del doctor Archila en una propuesta de reforma al Sistema General de Regalías y de Obras por Impuestos. Hay un grupo ya también interdisciplinario y con otros gremios trabajando el tema de la línea negra, porque pues salió el decreto, pero eso no está en el mapa, no se sabe qué es, dónde está, si es hoy posible, si, en fin, o sea, es un lío bien duro, ¿sí? Y también la ministra nos pidió en nuestro foro de Cartagena unas propuestas sobre trámites que vía gerencia le den, digamos, valor agregado rápidamente al sector, que no haya que cambiar la norma, ni que la ley, sino que vía articulación y vía gerencia, ¿sí? En este momento pasamos una propuesta sobre el tema de levantamiento de vedas, sobre la renovación de emisiones y vertimientos, el impulso a las inversiones del 1% del uso de recurso hídrico, y un tema que está doliendo mucho, pero que finalmente ya está incluso en Presidencia de la República con un grupo de Ministerio de Cultura, que es el tema de permisos de arqueología. Hoy entonces vamos a tener un día intenso, vamos a mirar buenas prácticas de relacionamiento de la sociedad civil e industria extractiva, vamos a mirar minería en la era digital, vamos a conocer algo más de brújula minera, que también nos trae unas sorpresas. Vamos a pesar de no ser de minería, vamos a mirar el estudio de Fedesarrollo de la actividad petrolera en las regiones productoras, que curiosamente desmiente mucho de los mitos que hay en las regiones sobre lo que sucede cuando llega al sector mineroenergético. Vamos a aprender de otros sectores, cómo se comunican otros sectores, y vamos a ver que este es un sector donde hay emprendimiento e innovación. Vamos a ver cómo va Haití, ¿sí? Y por supuesto seguimos con nuestro tema de relación con el territorio. Muchas gracias y esperamos que tengan una buena jornada. Doctor Concha, muchísimas gracias a usted por sus palabras. A continuación recibimos a la ministra de Minas y Energía, doctora Carolina Rojas. Bienvenida. Buenos días a todos. Bueno, primero aclaro que no soy la ministra, sino la viceministra. Gracias, Jaime, por esta invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Empiezo también ratificando nuestro rechazo por el lamentable atentado que sufrieron trabajadores de nuestro sector la semana pasada. Unos saludos de condolencia y solidaridad con sus familias. Este evento lamentable, digamos que también tiene que tener un impacto en nosotros como sector, y es que tenemos que salir a defender la minería legal, que es la que representamos todos aquí. Tenemos que aunarnos a ese esfuerzo de defender nuestro sector y a que estos hechos, digamos, no se vuelvan a presentar. Y, digamos, en correlación a este tema de la legalidad, digamos, para introducir el tema que nos trae hoy, que es cuál es la política de ese gobierno con relación al sector, parto, digamos, de recoger un poco los mensajes de Jaime en el sentido de que este sector tiene una contribución muy importante en el desarrollo del país. Solamente el tema minero, que es el que me corresponde a mí más o menos, aporta el 2% del PIB, pero estamos totalmente convencidos que ese sector puede hacer una contribución muchísimo mayor en el mediano plazo, dado los niveles de avance que hay en muchos proyectos en el país. Se estima más o menos que si esos proyectos salen adelante, podríamos en unos 20 años estar duplicando esa participación en el PIB. Y eso no solamente es importante por el número que representa en nuestro Producto Interno Bruto, sino también por lo que representan recursos de impuestos, todos estos números que nos está diciendo Jaime, que son muy importantes, de recursos de impuestos, de recursos de regalías. Y digamos, la invitación es a que empecemos a socializar nuestro sector como un sector que contribuye al país, contribuye con los recursos con los que se hace la infraestructura, con lo que se hacen todos los recursos para la educación, salud, en el territorio. Entonces no somos un sector que estamos metidos en una mina
extrayendo y simplemente hablando de números vagos en el Producto Interno Bruto. Son cosas muy tangibles y todos nosotros en el sector tenemos que empezar a mostrar esos resultados que tiene el sector. Entonces, digamos, ¿cuál es la filosofía o la visión que tenemos? Que este es un sector que, tiene una contribución, que puede hacer una contribución cada vez mayor al país y que puede hacer una producción conservando o conservar produciendo, que es el lema que nos dice el presidente Duque. ¿Conservando qué? Primero, tiene que ser conservando la vida de las personas, y esto, digamos, pasa nuevamente por el tema de seguridad, pero no solamente de seguridad, digamos, física, sino también el tema de seguridad en las minas, todo el tema de salvamento, etcétera, tiene que ser muy importante porque la vida es lo primero, debe ser lo primero en este sector. Y también conservando el medio ambiente, siguiendo los estándares más altos de producción, y eso tiene que ser, digamos, nuestro logo hacia adelante. ¿Cómo esperamos alcanzar esta visión? Entonces, primero, nuestra política pública, que estamos, digamos, en construcción, estamos en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, pero para empezar, digamos, se basa como en 3 principios fundamentales. Primero, queremos construir sobre lo construido. Reconocemos que ha habido muchos avances en el sector, ahorita me voy a referir específicamente a algunos, pero digamos que tenemos que coger lo que ya está, lo que ha funcionado y llevarlo a un paso más adelante y hacer correcciones sobre lo que podemos mejorar. Segundo, queremos darle una visión que le transmitió la ministra a la ANDI también en su congreso y la ha venido manifestando en diferentes instancias, y es que este es un sector que como institucionalidad pública tiene que ser muy ágil, o sea, el concepto de gerencia ágil. Tenemos que, como instituciones del sector, servirle a nuestros clientes, que son las empresas y los ciudadanos que nos están esperando con decisiones oportunas para poder tomar decisiones importantes del sector. Entonces, el segundo principio es el de gerencia ágil. Y tercero, el de transparencia. Transparencia en nuestras relaciones con las empresas, con la sociedad civil, con las comunidades, para que tengamos un diálogo, digamos, con base en información cierta, que nos permita tomar decisiones adecuadas. Bueno, entonces, bajo estos principios, ¿cuál es la visión o los fundamentos de lo que sería nuestra política pública? Que, como les cuento, estamos en la fase de construcción de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Nuestra política pública va a tener 3 ejes. El primero es tener instituciones fuertes y reglas de juego claras. Entonces, cuando hablamos de instituciones fuertes, queremos, y ahí vamos al tema de construir sobre lo construido, basarnos en las reformas institucionales que ha tenido el sector minero, específicamente con la creación de la Agencia Nacional de Minería, con la creación del Servicio Geológico, con las facultades que se le dieron al Viceministerio de Minas, fortalecer esa institucionalidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Agencia Nacional de Minería, seguir trabajando para que la agencia sea una institución moderna, eficiente, finalizar procesos como el tema del catastro minero, que ha sido un tema fundamental para el sector, temas como facilitación web, expediente minero y demás, mejorar los sistemas de fiscalización, realmente consolidar a la Agencia Nacional de Minería como la autoridad minera que está al servicio del sector. En el tema del servicio geológico minero también ha habido muchos avances en el tema de conocimiento, pero pues el sector y el territorio todavía no lo conocemos completamente, y en eso tenemos que seguir avanzando. Y no solamente crear ese conocimiento, sino también poderlo transmitir y compartir con las empresas para que tomen las decisiones que les correspondan para sus proyectos mineros. En el tema de políticas e instituciones, también estamos trabajando para fortalecer y refinar la política de formalización y fomento minero, y de darle a nuestro sector minero atención a los diferentes mineros en diferentes etapas de su proyecto, desde el más pequeño al más grande. La idea es hacer una política que se enfoque en cada uno de los tamaños de la minería con sus diferencias, pero que le provea, digamos, herramientas para que se desarrolle plenamente. Esto con relación al tema de instituciones fuertes. El segundo tema que nos parece fundamental para nuestra política minera y que sabemos que será fundamental para llevar a la minería a este siguiente nivel es el de articulación con el gobierno. Como lo mencionaba Jaime, pues hay muchos temas
que pasan por otras instituciones públicas, que se necesita, digamos, tener una alta coordinación interinstitucional. Jaime menciona un ejemplo perfecto, y es que a veces ni siquiera dentro de nuestro mismo sector estamos bien articulados, y ese es un reto que siempre es muy grande en el sector público, pero que en ese sector ha traído desafortunadamente temas complejos que han impedido muchos proyectos. Entonces, un eje fundamental de nuestra política tiene que ser esa articulación. ¿Articulación cómo? Estamos estudiando la posibilidad, por ejemplo, de hacer agendas intersectoriales con algunas carteras que son claves para nosotros. La principal cartera que es clave para el sector minero es la cartera de ambiente, porque la minería, como sabemos, para poderse ejercer requiere los dos permisos, el tema minero y el tema ambiental. Entonces, digamos que nuestro socio fundamental va a ser el sector ambiental. El presidente le ha dicho a los ministros de Minas y de Ambiente que ellos tienen que ser los gemelos fantásticos, son un dúo dinámico que tiene que activarse para que ese sector salga adelante. Entonces, digamos, bajo esa visión tenemos que trabajar en muchos temas que son importantes para el sector. El tema de trámites es un tema que representa muchas trabas para el desarrollo de los proyectos. Todos estos temas de delimitación de áreas protegidas, POMCAS, páramos y demás, tenemos que tener una articulación muy clara con el sector ambiente para que se puedan tomar esas decisiones con la mejor información posible. También tenemos que tener agendas intersectoriales con el sector del interior, del Ministerio del Interior, para temas como consultas previas. Todo este tema de consultas populares, de concurrencia, además pasa por cómo se relaciona el Estado con los territorios y con las comunidades, y pues eso, al ser una responsabilidad de la cartera de Interior, es parte de nuestra agenda del día a día con ellos, y para ello también estamos trabajando en una agenda intersectorial. El tercero es con el tema de defensa. Digamos que no podemos desconocer que tenemos un gran reto con relación al tema de extracción ilícita de minerales. Esto es un flagelo que está dañando muchísimo la reputación de nuestro sector, y pues este desafortunado hecho que sucedió la semana pasada, y pues desafortunadamente han sucedido otros hechos, mancha la credibilidad de nuestro sector, y nosotros no podemos dejar que eso suceda. Entonces, para nosotros también esta articulación con el sector defensa de cara a proveer la seguridad para las empresas legales y también combatir el flagelo de la minería ilegal es un tema que está muy alto en nuestra agenda y estamos trabajando en ello. Y hay otras carteras que, digamos, todavía no hemos empezado conversaciones, pero lo digo, digamos, en mi paso reciente en el Viceministerio de Minas, por ejemplo, hay muchos temas que creo que pasan por la cartera de Hacienda o la Superintendencia Financiera. Hay muchos retos en el sector para hacer inclusión financiera de los mineros, sobre todo los más pequeños, pero inclusive en transacciones más grandes. Ese estigma del sector minero está impidiendo que muchos negocios que son legales y que son ciertos se puedan llevar a cabo. Entonces ahí también tenemos que hacer un trabajo muy grande con carteras que manejan el sistema financiero. Y el tercer eje, digamos que coincidimos totalmente con la Andy y con Jaime, es el tema de relacionamiento con el territorio. Y ahí, digamos que me complace, digamos, ver esa aproximación que desde el sector privado se está dando, de que esto tiene que ser una tarea conjunta entre el gobierno y las empresas de relacionamiento con el territorio para que podamos realizar nuestra actividad en concordancia, digamos, con esas personas que están en el territorio. Entonces, eso pasa, por un tema jurídico. Estamos también a la espera de que, como falla la Corte en el caso de Cumaral, estamos trabajando en algunas propuestas para poder aclarar las competencias entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, pero sobre todo de los mecanismos mediante el cual podemos concertar esa actividad minera en el territorio de la mano de esas autoridades territoriales. Entonces, eso es un gran reto que necesitamos resolver para darle estabilidad jurídica y certeza a las inversiones que estamos haciendo en el territorio, y eso obviamente va a derivar en el tema del ordenamiento, porque esa concertación se tiene que plasmar en unos temas de ordenamiento donde haya consensos sobre cómo, cuándo y dónde se debe hacer la actividad minera. El tema territorial también pasa por seguir fortaleciendo nuestros esquemas de transparencia como el EITI. Creemos que el EITI ha sido un ejercicio muy importante de acercamiento con la sociedad civil, en donde se han esclarecido muchas dudas que ha habido. Para quienes no saben qué es el EITI, es una iniciativa de transparencia internacional en donde se sientan el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para aclarar, digamos que en una primera etapa,
un tema de cuáles son los pagos que la industria hace al gobierno de regalías y de otros tributos que están establecidos en la ley y dar transparencia sobre eso. Pero el EITIS, más que eso, es una herramienta para poder tener ese diálogo y aclarar de manera tripartita muchas dudas que hay sobre, y mitos que se crean sobre el sector. Yo recuerdo, digamos, hace unos años, en muchas discusiones a las que yo asistía, había dudas sobre si el sector minero energético realmente pagaba lo que tenía que pagar. Yo hoy creo que esa duda ya no existe. Entonces eso es una demostración de que el EITI es una herramienta muy poderosa para aclarar. Inclusive entiendo que a través de esos ejercicios nos hemos dado cuenta que no tenemos certeza de cosas que como sector se están pagando y que no se sabe, digamos que las contrapartes no tienen claro esos pagos, por ejemplo en el tema de servicios ambientales. Entonces es una herramienta muy poderosa que podemos seguir trabajando y la idea es ver cómo la socializamos a nivel territorial para que a nivel de territorio se apropien las entidades territoriales y la sociedad civil de ese tipo de ejercicios y eso nos ayude a ese diálogo a nivel territorio. Y pues nuevamente ratifico que eso no es un tema solamente del gobierno, esto es un tema del sector y pues bienvenida toda la articulación y la coordinación que haya para que conjuntamente podamos hacer la defensa, digamos, no la defensa, digamos, ser muy convincentes del aporte que ese sector le puede dar a los territorios y al país. Yo creo que los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros y que si conjuntamente elaboramos un discurso coordinado podemos defender y articular mejor nuestro discurso a nivel de territorio. Entonces, digamos, en esas tareas estamos en el proceso de trabajo de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y como les digo, pues son 3 ejes, un tema de fortalecimiento institucional, de coordinación y articulación con las otras autoridades de gobierno y de acercamiento al territorio. Y pues básicamente nuestra visión es que este sector siga construyendo país, como dice el presidente, con legalidad, emprendimiento y equidad. Y pues nuestra invitación es a que a todos en el sector nos unamos a este esfuerzo. Muchas gracias. Viceministra, muchísimas gracias por sus palabras y por acompañarnos. Muy bien, pues de esta manera queda inaugurado el 14º Congreso Minero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Pueden volver a sus asientos.